Lo que vas a escuchar no es motivación. Es un código mental, un sistema de pensamiento que han usado los hombres más poderosos de la historia para construir imperios mientras otros desperdiciaban energía en palabras vacías. Esto no es teoría. Es método. Puro, probado, letal, potius. Si tienes la disciplina mental para aplicarlo, tu vida cambiará para siempre. Pero antes de continuar, déjame advertirte algo. Este conocimiento viene con un precio. Una vez que entiendas el poder del silencio ejecutor, no podrás volver a la mediocridad de las palabras vacías. No podrás conformarte con ser uno más del montón que habla mucho y hace poco. Serás diferente. Para always. ¿Estás preparado para esa transformación? Entonces escucha cada palabra. Porque lo que estás a punto de aprender ha sido el secreto mejor guardado de los constructores de imperios durante más de un siglo. La revelación, que cambió todo en 1937. Napoleon Hill terminó de escribir Piense y hágase rico después de estudiar a 500 de los hombres más ricos de América durante 20 años. Pero hay algo que Hill nunca reveló completamente en ese libro, algo que descubrió pero que consideró demasiado peligroso para las mentes promedio. Durante sus entrevistas con Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y docenas de otros titanes industriales, Hill notó un patrón extraño. Estos hombres hablaban muy poco de sus planes más importantes. Eran elocuentes cuando discutían filosofía, principios generales o proyectos completados. Pero cuando Hill preguntaba sobre sus próximos movimientos, sobre sus planes secretos, sobre sus estrategias en desarrollo, algo cambiaba. Se volvían vagos, evasivos, misteriosos. Al principio, Hill pensó que era paranoia competitiva, miedo a que sus rivales conocieran sus planes. Pero después de años de observación, se dio cuenta de algo más profundo. Estos hombres habían descubierto que hablar de los planes disminuía el poder para ejecutarlos. Habían aprendido que el cerebro humano no distingue entre la satisfacción de contar una historia y la satisfacción de vivir esa historia. Habían entendido que cada palabra gastada en explicación era energía restada de la construcción. Esta revelación cambió la manera en que Hill veía el éxito. No era solo sobre pensar correctamente, era sobre pensar correctamente en silencio. No era solo sobre tener propósito definido, era sobre ejecutar ese propósito sin anunciarlo. No era solo sobre persistencia, era sobre persistencia silenciosa. Hill nunca escribió un libro completo sobre esto porque sabía que la mayoría de las personas no tendrían la disciplina para aplicarlo. Pero los que la tenían, los que podían mantener sus objetivos más importantes en secreto absoluto mientras trabajaban con intensidad sobrehumana, esos se convertían en leyendas. La regla dorada del silencio. Escúchame bien, el mundo está lleno de personas que hablan de lo que van a hacer, de los planes que tienen, de los sueños que persiguen. Y el mundo está vacío de personas que simplemente lo hacen. Hay una razón científica para esto, una razón que los neurocientíficos han confirmado en los últimos años, pero que los grandes ejecutores conocían intuitivamente desde hace décadas. Cada vez que hablas de tus planes, tu cerebro recibe una dosis de dopamina, la misma sensación química que recibirías al completar la tarea. Tu mente, engañada por esta falsa sensación de logro, reduce la presión interna que te impulsa a actuar. Es como si le dijeras a tu subconsciente, ya cumplimos, ya hicimos el trabajo, ya merecemos descansar, pero no hiciste nada, solo hablaste. Hablar de tus metas es como masturbar tu ambición. Te das placer momentáneo, pero debilitas tu fuerza para el acto real. Los grandes constructores de la historia lo sabían. Thomas Edison no anunció que inventaría la bombilla. No llamó a los periódicos para explicar su teoría sobre la electricidad. No organizó conferencias de prensa para prometer una revolución tecnológica. La inventó.
1000 intentos, 1000 fracasos, 1000 ajustes, hasta que funcionó. Y cuando finalmente encendió esa primera bombilla que duró más de 13 horas, el mundo no tuvo más opción que rendirse ante su genio. Henry Ford no escribió artículos en revistas comerciales hablando de su visión de democratizar el transporte. No fue de banco en banco prometiendo revolucionar la manufactura. No organizó juntas con inversionistas para explicar su teoría sobre la línea de ensamblaje. Construyó el modelo T, mientras otros construían excusas. Desarrolló la línea de ensamblaje, mientras otros desarrollaban teorías. Redujo el precio de un automóvil de $3,000 a $290, mientras otros reducían sus expectativas. Y cuando el mundo finalmente vio lo que había construido, cambió para siempre la manera en que los humanos se transportan. Andrew Carnegie no escribió manifiestos sobre su intención de crear el monopolio del acero más poderoso de América. No dio entrevistas explicando su estrategia de integración vertical. No prometió a los trabajadores que los haría ricos. Lo forjó en silencio, pieza por pieza, año tras año, decisión tras decisión. Mientras otros hablaban de la teoría económica de los monopolios, él construía uno. Mientras otros debatían sobre los derechos de los trabajadores, él los convertía en millonarios. Mientras otros prometían cambiar la industria, él la dominaba. Charles Schwab no declaró que se convertiría en el ejecutivo mejor pagado de América. No negoció públicamente su compensación. No anunció sus ambiciones corporativas. Simplemente trabajó con tal intensidad, con tal precisión, con tal resultados consistentes, que Carnegie no tuvo más opción que pagarle $75,000 al año, cuando el presidente de Estados Unidos ganaba $50,000. ¿Por qué? Porque Schwab entendió algo que la mayoría nunca comprende. Los salarios se negocian con resultados, no con palabras. Las promociones se ganan con ejecución, no con promesas. El respeto se construye con consistencia silenciosa, no con declaraciones ruidosas. Estos hombres entendieron una verdad fundamental que transformará tu vida si la aplicas con disciplina absoluta. La energía que usas para hablar de tus planes es energía que no usas para ejecutarlos. No hables. Ejecuta. Sorprende. Tutuala, neurociencia del silencio. Productivo. Ahora, déjame explicarte exactamente qué sucede en tu cerebro cuando aplicas este principio. Tu mente opera con dos sistemas principales de procesamiento. El sistema 1, rápido, automático, intuitivo, es el que ejecuta. El sistema 2, lento, deliberado, consciente, es el que planifica y verbaliza. Cuando constantemente hablas de tus planes, sobrecargas el sistema 2 y debilitas el sistema 1. Es como tratar de cocinar un plato complejo mientras describes cada ingrediente, cada técnica, cada paso del proceso a una audiencia. Pierdes concentración, pierdes ritmo, pierdes excelencia. Pero cuando trabajas en silencio, algo extraordinario sucede. Tu sistema 2 se enfoca únicamente en la planificación estratégica. Tu sistema 1 se libera para ejecutar con máxima eficiencia. Hay sintonía. Hay fluidez. Hay poder. Los neurocientíficos llaman a esto estado de flujo. Los atletas de élite lo llaman la zona. Los artistas lo llaman inspiración divina. Yo lo llamo modo de construcción imperial. Y solo se activa cuando eliminas las distracciones verbales. Piénsalo así. Tu cerebro tiene una cantidad finita de energía cada día. Los científicos la llaman glucosa neuronal. Cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada explicación que das, consume parte de esa energía. Los habladores compulsivos agotan su glucosa neuronal en conversaciones. Los ejecutores silenciosos la conservan para la construcción. ¿Cuál crees que logra más al final del día? ¿El que gastó su energía mental explicando lo que iba a hacer
¿O el que la invirtió haciéndolo? La respuesta es matemáticamente obvia. Pero hay más. Cuando mantienes tus objetivos en secreto, activas lo que los psicólogos llaman procesamiento inconsciente. Tu mente subconsciente, libre de la presión de verbalizar y justificar, se dedica a encontrar soluciones creativas, a identificar oportunidades, a conectar ideas aparentemente no relacionadas. Es como tener un genio trabajando 24 horas al día en tu proyecto más importante, pero este genio solo aparece en el silencio. La conversación lo ahuyenta. La explicación lo debilita. La justificación lo mata. Edison lo sabía. Por eso pasaba días enteros sin hablar con nadie, completamente absorto en sus experimentos. Ford lo sabía. Por eso caminaba por su fábrica en silencio absoluto, observando cada detalle, optimizando cada proceso sin decir una palabra. Carnegie lo sabía. Por eso se encerraba en su oficina durante horas, planificando expansiones que cambiarían industrias enteras sin consultar con nadie. Schwab lo sabía. Por eso trabajaba hasta altas horas de la madrugada, perfeccionando sistemas de producción que nadie más entendía. No hablaban de trabajar duro. Trabajaban duro. No hablaban de ser disciplinados. Eran disciplinados. No hablaban de pensar diferente. Pensaban diferente. No hablaban de cambiar el mundo. Cambiaron el mundo. En silencio. Tu mente no está diseñada para hablar y construir simultáneamente. Con máxima eficiencia, está diseñada para hacer una cosa a la vez con excelencia total. Y la excelencia total nace en el silencio. No hables, ejecuta, sorprende. El poder invisible del enfoque. Secreto. Déjame explicarte algo que la mayoría no comprende sobre la naturaleza del enfoque. El enfoque no es solo concentración, es selección. Cada vez que eliges enfocarte en algo, automáticamente eliges no enfocarte en todo lo demás. Cuando mantienes tus objetivos en secreto, toda esa energía que normalmente dispersarías explicando, justificando, buscando validación, defendiendo tus ideas, se concentra en una sola dirección, la ejecución. Es como tomar toda la luz del sol y enfocarla a través de una lupa. Dispersa, no hace nada. Enfocada puede iniciar un incendio. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando guardas silencio sobre tus planes más importantes, desarrollas lo que yo llamo tensión creativa. Es esa presión interna que sientes cuando tienes una idea poderosa, pero no la compartes. Esa energía acumulada que busca salida a través de la acción. La mayoría de las personas relehace esta tensión hablando, y al hacerlo, la pierden para siempre. Pero los verdaderos ejecutores canalizan esa tensión directamente hacia la construcción. Piénsalo como una represa hidroeléctrica. El agua, tu idea, se acumula detrás de la represa, tu silencio. La presión aumenta constantemente. Los débiles abren las compuertas prematuramente para aliviar la presión. Hablan de sus planes. El agua se escapa, pero no genera energía. Los fuertes mantienen las compuertas cerradas hasta que la presión es máxima. Entonces la canalizan directamente hacia las turbinas, la ejecución, y generan poder masivo. Tu mente, cuando no tiene la válvula de escape de las palabras, no tiene más opción que canalizarse hacia la acción. Esto no es filosofía, es mecánica mental. Y los verdaderos constructores de imperios dominaban esta mecánica. Rockefeller nunca anunció que iba a controlar el 90% del petróleo de América. Simplemente lo hizo, una refinería a la vez, una adquisición a la vez, una decisión estratégica a la vez. Vanderbilt nunca prometió revolucionar el transporte ferroviario. Construyó el sistema ferroviario más eficiente del país mientras otros construían retórica Pinko Papapi. Morgan nunca escribió artículos sobre su intención de financiar la industrialización de América. Simplemente financió a Edison, a Tesla, a Carnegie
y a decenas de otros innovadores que cambiaron el mundo. ¿Sabes qué tenían en común todos estos hombres? Trabajaban en proyectos que nadie más entendía completamente hasta que estaban terminados. Mantenían sus estrategias más importantes en secreto hasta que los resultados eran innegables. Desarrollaban sistemas y procesos revolucionarios sin anunciarlos hasta que estaban perfeccionados. Compraban empresas, desarrollaban tecnologías, creaban monopolios, transformaban industrias enteras, todo en relativo silencio. Y cuando finalmente revelaban lo que habían construido, el mundo no tenía más opción que reconocer su genio. Los verdaderos ejecutores no necesitan audiencia para sus preparativos, solo para sus resultados. No hables, ejecuta. Sorprende. La trampa mortal de la validación aquí está la verdad que nadie te dice y que podría salvarte décadas de mediocridad. Cada vez que buscas validación para tus planes, les das poder de veto a personas que no han logrado lo que tú quieres lograr. Piénsalo. ¿Cuántas ideas brillantes han muerto porque alguien dijo, eso no va a funcionar? ¿Cuántos imperios nunca se construyeron porque el constructor se detuvo a explicar su visión a mentes pequeñas? ¿Cuántos inventos revolucionarios nunca vieron la luz porque el inventor buscó aprobación de personas que vivían en la oscuridad de la mediocridad? La validación es heroína para el ego. Te hace sentir bien temporalmente, pero mata tu iniciativa, destruye tu originalidad y te convierte en esclavo de las opiniones ajenas. Cuando Edison trabajaba en la bombilla, ¿crees que fue de oficina? ¿En oficina pidiendo opiniones? ¿Crees que hizo focus groups preguntando a la gente si estarían interesados en luz eléctrica? ¿Crees que organizó juntas con inversionistas para explicar por qué la electricidad sería mejor que las velas? Por supuesto que no. Trabajó en silencio, durante años, a través de 1000 fracasos, sin buscar la aprobación de nadie. Y cuando finalmente encendió esa primera bombilla, el mundo no tuvo más opción que validar su genio. Pero la validación llegó después del resultado, no antes. Ford no preguntó si la gente quería un automóvil más barato. La mayoría hubiera dicho, no, mi caballo está bien. No encuestó a los trabajadores para ver si les gustaría trabajar en una línea de ensamblaje. La mayoría hubiera dicho, eso suena aburrido y deshumanizante. No consultó con expertos en manufactura para validar su visión de producción masiva. La mayoría hubiera dicho, eso es imposible mantener la calidad a esa escala. Construyó LAG, línea de ensamblaje en secreto. Revolucionó la manufactura sin avisar. Cambió la manera en que los humanos trabajan sin pedir permiso. Y cuando el modelo T salió al mercado a un precio que cualquier trabajador podía pagar, cambió el mundo para siempre. Carnegie no pidió permiso para crear el monopolio del acero, más poderoso de América. No consultó con economistas sobre la viabilidad de la integración vertical. No buscó validación de otros industriales sobre su estrategia de adquisiciones. Lo construyó mientras otros hablaban de teorías económicas. Lo perfeccionó mientras otros debatían sobre principios de libre mercado. Lo dominó mientras otros se preguntaban si era éticamente correcto. Y cuando su imperio del acero se volvió innegable, cuando sus resultados se volvieron irrefutables, cuando su riqueza se volvió legendaria, nadie se atrevió a cuestionar sus métodos, porque los resultados hablan más fuerte que todas las objeciones combinadas. Estos hombres entendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas respetan los resultados, no las intenciones. Validan el éxito, no los planes. Admiran la ejecución, no las promesas. La validación no viene antes de los resultados, viene después. Primero construyes, luego el mundo valida. No al revés. Y aquí está el secreto que separa a los constructores de Motivation, imperios de los soñadores perpetuos. Los constructores no necesitan que otros crean en sus sueños. Solo necesitan que sus sueños se hagan realidad. Y los sueños se hacen realidad en silencio, no en conversación.
En ejecución, no en explicación. En construcción, no en convencimiento. No hables, ejecuta. Sorprende. Tuoteo es la psicología devastadora. Del impacto. Silencioso. Ahora, déjame explicarte algo sobre la naturaleza humana que pocos entienden completamente. Las personas respetan más lo que no entienden completamente. Cuando apareces con resultados sin haber hablado del proceso, generas dos emociones poderosas simultáneamente: respeto y curiosidad. Respeto porque obviamente tienes disciplina real y capacidad de ejecución genuina. Curiosidad porque quieren saber cómo lo hiciste, qué sabes que ellos no saben, qué métodos usas que ellos no usan. Esta combinación te posiciona como alguien que tiene acceso a conocimientos secretos, te convierte en una fuerza misteriosa, impredecible, peligrosa en el mejor sentido. Mientras otros pierden credibilidad prometiendo lo que no pueden entregar, tú construyes una reputación de resultados garantizados. Mientras otros se vuelven predecibles con sus patrones de palabras vacías, tú te vuelves magnético con tu patrón de logros silenciosos. Mientras otros mendigan atención hablando de sus planes, tú comandas respeto entregando resultados inesperados. Piénsalo honestamente. ¿A quién respetas más? ¿Al que habla de lo que va a hacer o al que simplemente aparece con lo que ya hizo? ¿En quién confías más? ¿En el que promete o en el que entrega? ¿A quién le darías más oportunidades? ¿Al que tiene ideas o al que tiene resultados? ¿A quién seguirías en una crisis? ¿Al que explica teorías o al que resuelve problemas? ¿Con quién querrías hacer negocios? ¿Con el que habla de su potencial o con el que demuestra su capacidad? La respuesta es matemáticamente obvia. El mundo no necesita más habladores. El mundo está saturado de promesas vacías, de planes grandiosos que nunca se materializan, de visiones inspiradoras que nunca se ejecutan. El mundo necesita más ejecutores. Y los ejecutores reales trabajan en silencio. Hay algo más profundo aquí. Cuando trabajas en silencio y entregas resultados consistentemente, desarrollas lo que yo llamo autoridad silenciosa. Es esa presencia que tienen ciertas personas que hace que otros automáticamente les presten atención, les pidan consejos, les ofrezcan oportunidades, les den responsabilidades importantes, sin que ellos tengan que pedir nada. ¿Has conocido personas así? Personas que no hablan mucho, pero cuando hablan, todos escuchan. Personas que no se promocionan a sí mismas, pero siempre tienen las mejores oportunidades. Personas que no prometen grandes cosas, pero siempre están involucradas en grandes proyectos. Esas personas han dominado el arte del impacto silencioso. Han entendido que la verdadera influencia no viene de lo que dices, sino de lo que haces. No, viene de las palabras que pronuncias, sino de los resultados que produces. No viene de las promesas que haces, sino de la consistencia que demuestras. Y esta autoridad silenciosa es magnética de una manera que la retórica nunca puede ser. Porque está basada en evidencia real, no en capacidad de persuasión. Está fundamentada en competencia demostrada, no en carisma superficial. Está construida sobre resultados tangibles, no sobre palabras elocuentes. Los grandes líderes de la historia entendían esto instintivamente. Washington no hablaba constantemente de su visión para América. Simplemente lideró el ejército que la liberó. Lincoln no prometía constantemente acabar con la esclavitud. Firmó la Proclamación de Emancipación. Roosevelt no anunciaba que América se convertiría en una potencia mundial. Construyó el Canal de Panamá y envió la gran flota blanca alrededor del mundo. Todos estos hombres entendieron que el liderazgo real se ejerce con acciones, no con discursos. Con resultados, no con retórica, con ejecución silenciosa, no con promesas ruidosas.
Y cuando finalmente hablaban, cuando finalmente compartían su visión, cuando finalmente explicaban sus métodos, el mundo ya había visto la evidencia de su capacidad. Sus palabras tenían peso porque estaban respaldadas por resultados. Sus promesas tenían credibilidad porque habían entregado anteriormente. Sus visiones tenían poder porque habían demostrado la capacidad de hacerlas realidad. Esta es la diferencia entre influencia superficial e influencia real. La influencia superficial se construye con palabras y se desvanece con el tiempo. La influencia real se construye con resultados y se amplifica con el tiempo. ¿Cuál quieres tú? ¿Quieres ser conocido por lo que dices o por lo que haces? ¿Quieres ser respetado por tus promesas o por tus entregas? ¿Quieres construir una reputación basada en retórica o en resultados? La elección es tuya, pero recuerda, las palabras se olvidan, los resultados perduran, las promesas se devalúan, las entregas se aprecian, la retórica se cuestiona, los resultados se respetan. No hables, ejecuta, sorprende. El ritual sagrado del ejecutor silencioso. Ahora te voy a dar el método exacto, el sistema preciso que usarás para convertirte en una fuerza imparable sin decir una palabra. Este no es un consejo motivacional, es un protocolo de transformación. Seguido exactamente como está diseñado, te convertirá en una persona completamente diferente en 180 días, pero requiere disciplina absoluta, sin excepciones, sin compromisos, sin adaptaciones personales. O lo sigues exactamente, o sigues siendo quien eres. Primer principio. El objetivo sagrado cada mañana, exactamente a las 5:00 a.m., independientemente de la hora a la que te hayas acostado, te levantas, no revisas tu teléfono, no hablas con nadie, no enciendes música ni noticias. 5 minutos de silencio absoluto para que tu mente se libere del ruido residual del sueño. Luego, tomas una hoja de papel en blanco y escribes tu objetivo principal del día. No, trabajar en mi proyecto. No, hacer ejercicio. No, estudiar. Específico, medible, innegable. Completar la sección 3 del capítulo 2 de mi libro, exactamente 2.500 palabras. Correr 8 kilómetros en menos de 45 minutos por la ruta del Parque Central. Dominar completamente los principios 1.5 del módulo de finanzas corporativas, incluyendo todos los ejercicios prácticos. Lo escribes una vez. Lo lees 3 veces en silencio. Lo doblas. ¿Lo guardas en tu bolsillo? Este papel se convierte en sagrado. Es tu contrato contigo mismo. Tu compromiso inquebrantable. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, se lo muestras a nadie. Ni se lo mencionas a nadie. Ni siquiera insinúas lo que contiene. Es entre tú y tu destino. Punto, mes segundo. Principio. La planificación invisible de 5:05 a 5:30 a.m. Planificas exactamente cómo vas a lograr tu objetivo. Paso por paso. Hora por hora. Recurso por recurso. Si tu objetivo es completar 2.500 palabras, planificas. Exactamente a qué horas vas a escribir. ¿Qué investigación necesitas hacer primero? ¿Qué distracciones vas a eliminar? ¿Cómo vas a dividir las 2.500 palabras en secciones manejables? ¿Qué vas a hacer si encuentras un bloqueo creativo? Si tu objetivo es correr 8 kilómetros en 45 minutos, planificas. ¿A qué hora exacta vas a salir? ¿Qué ruta vas a tomar? ¿Cómo vas a distribuir tu energía? ¿Qué ritmo necesitas mantener cada kilómetro? ¿Qué harás si llueve o hace mal tiempo? Si tu objetivo es dominar los principios. 1.5. Planificas. ¿En qué orden vas a estudiar cada principio? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a cada uno? ¿Qué técnicas de memorización vas a usar? ¿Cómo vas a probar tu comprensión? ¿Qué harás si algo no queda claro? Pero todo esto se queda en papel y en tu mente. No le cuentas a nadie tu estrategia.
Ni siquiera hablas contigo mismo en voz alta sobre el plan. Todo permanece en el reino del silencio. Tercer principio. La ejecución. Silenciosa de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. 6 horas de enfoque puro en tu objetivo principal. Sin interrupciones. Sin actualizaciones de estado. Sin selfies de productividad. Sin mensajes de buenos días. Hoy voy a... Sin posts inspiracionales en redes sociales. Trabajas como si fueras invisible al mundo. Si alguien pregunta qué estás haciendo, respondes con una sonrisa. Trabajando en algo importante. Si insisten en detalles, mantienes la sonrisa. Lo verás cuando esté listo. Si presionan más, simplemente cambias de tema. ¿Cómo está tu familia? No hay más conversación sobre tu proyecto. Punto. No negociable. Durante estas 6 horas, tu teléfono está en modo avión o en otra habitación. Tu email está cerrado. Tus redes sociales no existen. Eres un monje en una misión sagrada. Y esa misión es la construcción silenciosa de tu objetivo. Cuarto principio. La evaluación secreta 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Hora del almuerzo. Comes en silencio. No music, no noticias, no conversaciones sobre tu proyecto. Simplemente evalúas en silencio tu progreso de la mañana. ¿Estás en el camino correcto para completar tu objetivo? ¿Necesitas ajustar tu estrategia? ¿Qué obstáculos has encontrado y cómo los vas a superar? ¿Qué? Está funcionando mejor de lo esperado, pero nunca verbalizas estas reflexiones, ni siquiera contigo mismo. Todo se queda en el nivel del pensamiento puro. Si necesitas hacer ajustes, los escribes en el mismo papel donde escribiste tu objetivo, pero nunca se los explicas a nadie. Quinto principio. La segunda ejecución, true, BM a 6:00 p.m. 5 horas más de trabajo enfocado en tu objetivo. Mismas reglas, mismo silencio, misma disciplina. Si tu objetivo era escribir 2.500 palabras y ya escribiste 1.200 en la mañana, ahora te enfocas en las 1.300 restantes. Si tu objetivo era correr 8 kilómetros en 45 minutos y ya corriste 5 kilómetros en la mañana, en 28 minutos, ahora analizas tu desempeño y ajustas tu estrategia para la próxima sesión completa. Si tu objetivo era dominar los principios 1-5 y ya estudiaste los principios 1-3 en la mañana, ahora te enfocas en los principios 4-5, sin distracciones, sin explicaciones, sin excusas, solo ejecución pura. Sexto principio. La vida normal. Yaseur, BM a 10:00 p.m. Aquí es donde interactúas con familia, amigos, responsabilidades sociales, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, hablas de tu proyecto principal. Hablas de todo lo demás. Películas, deportes, noticias, familia, trabajo rutinario, chismes inocentes, planes sociales. Pero tu proyecto permanece sagrado, inviolable, secreto. Si alguien nota que estás diferente, que tienes más energía, que pareces más enfocado, simplemente sonríes y dices, «Me siento bien últimamente». No das más detalles. No insinúas cambios profundos. No mencionas nuevos hábitos o objetivos. Tu transformación sucede en silencio. Séptimo. Principio. El cierre ritual 10:00 p.m. Antes de dormir, tomas el papel donde escribiste tu objetivo de la mañana. Si lo completaste, escribes